Y para poder estudiar sistemas operativos tenemos que hablar de los procesos, de la gestión de la memoria, gestión de archivos y luego hay otro tipo de temas como protección, administración del sistema, grupos, entre otros. Si usted ha estado leyendo el libro de Tannenbaum, pues ya creo que tiene una idea más o menos clara de lo que vamos a tratar en esta ocasión. Y nos toca tratar las llamadas y las estructuras que tienen los sistemas operativos. Las llamadas, es necesario que usted recuerde de su curso de metodología de la programación los procedimientos y las funciones. Cuando uno hace una llamada es porque invoca una acción. Y recordemos que la computadora no piensa, entonces el sistema operativo tiene que controlar absolutamente todo. ¿Cómo controla el sistema operativo esto? Ejecutando procesos, perfecto. Pero ¿qué proceso tiene que ejecutar? ¿Quién da la orden de que se ejecute un proceso? Bueno, entonces nosotros tenemos llamadas que nosotros realizamos para poder intentar llevar el control de todas estas cosas. No me quiero adelantar, por eso lo hablo de manera general, pero a medida vayamos estudiando el contenido hay cosas que se van a ir aclarando. Bien, esto es corto, es sumamente corto. Vamos a ver llamadas para administrar procesos, para administrar archivos y administrar directorios. Recordemos que son la base de lo que yo les he mencionado, hemos de necesitar para estudiar a fondo sistemas operativos. Aparte de eso, vamos a ver tuberías y comandos en sistemas NIX, que son los que respetan el estándar POSIX, que usted ya conoce, y comandos en sistema MS Windows. No vamos a ver nada de Apple, porque no lo considero necesario. Bien. Recordemos las funciones que tienen los sistemas operativos: proveer abstracciones a los programas de usuario y administrar los recursos de la computadora. Eso usted lo tiene que manejar sí o sí. ¿Ok? Es muy importante que usted, como especialista en informática, tenga claro estas dos funciones de un sistema operativo. Proveer abstracciones de los programas de usuario. La relación entre el sistema operativo se da a través de llamadas al sistema, que se encuentran en una interfaz destinada a ello. Ok, nosotros hemos visto que esas abstracciones son las que nos permiten manipular el hardware. Okay, son las que nos permiten hacer cambio de un sistema, de una aplicación a otra aplicación, de un software a un software. Entonces la relación entre sistema operativo y software la vamos a ver a través de llamadas. ¿Okay? Si usted maneja programación orientada a objetos, usted sabe que hay una interfaz para la cual usted, con la cual usted puede acceder únicamente a los datos de un objeto. Tenemos métodos, tenemos atributos, entonces solo a través de la interfaz, los métodos que me permiten la información que está encapsulada en el objeto, la única manera de obtenerla es a través de llamadas, que es lo que nosotros vamos a ver ahora. El sistema operativo posee un kernel, que es el que se encarga de facilitar a los distintos programas acceso seguro a través de llamadas al sistema. ¿Cómo acceso seguro? Ok, todas las llamadas que sean en modo kernel son llamadas que se supone están programadas para hacerse en modo kernel. Cuando un hacker obtiene acceso a modo kernel, él tiene permiso de hacer lo que quiera. Entonces esa es la principal vulnerabilidad que tienen los sistemas. Y por eso lo que hay que proteger es el modo administrador. Uno puede hacer muchas llamadas al sistema, pero para que estas llamadas al sistema tengan validez y puedan ser ejecutadas por el procesador, depende del usuario que las está mandando a hacer. Un usuario que no tenga los privilegios de modo kernel para ejecutar una acción no debería de poder ejecutarla, pero no por eso la opción va a dejar de existir en el sistema. Esto medio lo mencionamos ayer. Nosotros tenemos el hardware, nosotros tenemos el software, y para poder comunicar el software con el hardware yo necesito el sistema operativo, propiamente su kernel. Una computadora con un solo CPU, un solo núcleo, puede ejecutar solamente una instrucción a la vez. Si un proceso está ejecutando un programa de usuario en modo usuario y necesita un servicio del sistema, como leer o guardar los datos de un archivo, tiene que ejecutar una instrucción importantísima, trap. Ya vamos a ver qué es trap, para transferir el control al sistema operativo, porque es el sistema operativo que se encarga de ejecutar el servicio solicitado. El software, usted está trabajando en un procesador de palabras y usted necesita guardar en el disco duro. Usted le dice al sistema operativo, quiero guardar esto. No es el software el que guarda en el hardware, es el sistema operativo el que guarda en el hardware. A eso se refiere. El sistema operativo averigua qué es lo que quiere el proceso, para lo cual inspecciona los parámetros, o sea, el código binario que lleva la instrucción de Lisa, que es lo que se requiere, además del bit del registro PWD para saber el nivel de privilegio con el que se tiene que ejecutar.
lleva a cabo la llamada del sistema, y devuelve el control a la instrucción que va después. Ok, yo estoy aquí en Word, yo le digo, yo quiero guardar, le entrego al sistema operativo el control para guardar, el sistema operativo guarda, pero me regresa mi cursor a Word. A eso se refiere esto, y eso es perfectamente transparente, eso el usuario no lo ve. En cierto modo, una llamada al sistema es similar a una llamada en procedimiento. Esto es lo que yo le digo que usted se tiene que acordar de metodología de la programación. Solo que las llamadas al sistema entran al kernel y las llamadas al procedimiento no. Si yo estoy aquí otra vez y yo necesito guardar en el disco, yo necesito una llamada a modo kernel. Pero si yo tengo seleccionado texto que está en buffer, está en un archivo temporal y le quiero poner negrita, yo llamo a la función poner negrita y no necesito entrar al kernel para poder hacer eso. A eso nos referimos. Una llamada al sistema para leer archivos, por ejemplo read, posee 3 parámetros. El primero especifica el archivo que se va a leer. El segundo apunta al buffer, o sea, la posición temporal en la que nosotros vamos a almacenar lo que se está leyendo. Y el tercero, el número de bytes a leer. ¿Cuánto voy a llenar ese buffer? ¿Cuántos bytes voy a leer de ese archivo? Al igual, casi todas las llamadas al sistema, la misma invocada de programas en C, mediante una llamada a un procedimiento de la biblioteca con el mismo nombre que llama sistema read. ¿A qué se refiere esto? Ok. En Word yo tengo la opción guardar y guardar como. En el API de Windows, en el estándar POSIX, también se llama guardar. O sea, el procedimiento se llama igual, guardar. Pero una cosa es el procedimiento del software y otra cosa es el procedimiento de llamada del sistema operativo. ¿Ok? Una llamada desde un programa en C podría tener la siguiente apariencia. Cuenta es la variable en la que voy a almacenar el resultado de lo que me envíe esta función. ¿Ok? Leer del archivo en el buffer la cantidad de bytes. Esta llamada devuelve el número de bytes que se leen en cuenta, por lo general es el mismo número, aunque puede ser menor, bla, ok. Eso ya es cuestión de la función del procedimiento como tal. Veamos esto, ¿ok? Si yo hago esta llamada, cuenta es igual a lea, fd, buffer y n bytes, lo que yo tengo es esto. Metemos fd en la pila. Nada, mentiras, empezamos desde acá. Acuérdense que la diferencia en estructuras de datos entre una pila y una cola. Miren, este es el último parámetro y lo vamos a meter así. Metemos cantidad de bytes en la pila, metemos un apuntador al buffer, luego metemos fd en la pila. Cuando yo hago una llamada a read, ok, llamo a read, coloco el código para lectura en el registro, ok, hago un trap, porque yo necesito leer de algo que está en el disco duro. Entonces me voy al kernel. Si ustedes se fijan, este espacio de aquí está destinado, estas direcciones de acá están en modo usuario y este espacio, el más oscuro, es el modo kernel. Entonces yo me voy al kernel, el despachador hace lo que tiene que hacer, maneja las llamadas, obtiene la cantidad de bytes, mete en el buffer y regresa el procedimiento a quien lo llamó. Una vez que yo lo regreso, incremento o regreso el control a quien me llamó. Y vean, esto que yo hice aquí es un programa de usuario read. Esto yo le dije a la aplicación, lea un archivo. Esto es del software, yo le digo lea. Como es una llamada a read, él busca en el API o en la librería, en la biblioteca del sistema operativo, la función que se llama igual o la función equivalente. Puede que aquí se llame en español leer, porque es un software programado por latinos, y en inglés siempre el API se va a llamar read. Luego yo tengo que mandar esa instrucción de biblioteca al modo kernel. Y así es como funciona. O sea, a eso nos referimos con esta simple imagen. Y es lo que usted tiene que controlar y es lo que usted tiene que estar pendiente. Bien. Trap como tal no es ese ritmo, que ni siquiera es ritmo ni música que usted suele escuchar. En computación se conoce como excepción o fallo. Típicamente es una interrupción sincronizada causada por una condición excepcional. Un trap resulta en un cambio al modo kernel. Un trap es una disrupción en el flujo que me envía el control al modo kernel.
Este es el flujo normal del programa, se está ejecutando, de repente me doy cuenta que necesito algo de hardware y que necesito entonces llamar al kernel. Interrumpo todo y trabajo como superusuario y luego regreso el flujo al sistema. Bien, ya vimos cómo funciona una llamada. Entonces recordemos que nosotros tenemos tres grandes nortes: llamada a procesos, llamada a archivos y luego llamada a la gestión de memoria, ¿no? Llamada para procesos. Por ejemplo, tenemos fork, crea un proceso hijo idéntico al padre. Wait, PID, start, que opciones, espera que un hijo termine. Execv, nombre, argumento, NP, reemplaza la imagen del núcleo de un proceso. Exit, estado, termina la ejecución de un proceso y devuelve un estado. PID es un ID de proceso. Ok, usted tiene que estar cómodo y usted tiene que estar seguro de lo que significa esta connotación. PID es un ID de proceso, ok, esta es una variable. Le estoy asignando el resultado que me envíe esta llamada. Un procedimiento, función, como usted lo quiera llamar, método de una clase. Pero esta de aquí, ok, esta de aquí es la llamada. Y esto de acá son los parámetros. Yo no debería de recordarle esto a usted. Veamos esto. Definimos true como 1. Mientras sea cierto, ok, vamos a esperar el prompt. El prompt, sí, el command, la ventana command, ok. Leemos de la ventana command el comando y sus parámetros. Si fork es distinto de 0, entonces uso fork para el proceso hijo, espero un status, espero que el hijo termine. Si no, ejecuto el comando. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo voy a mandar a llamar al command, a la ventana command, y me va a estar esperando en un prompt. Cuando yo tecleo un comando, yo tengo que leer lo que él tecleó, ¿ok? Cuando yo lo tecleo, entonces yo creo, uso fork, esto de acá, para crear un proceso. ¿Cuál proceso? El que yo leí. O sea, si es distinto de 0, significa que se ha creado un proceso, ¿ok? Entonces yo espero a que ese proceso termine. Si no es distinto de 0, ¿ok? O sea, si es 0, entonces yo puedo perfectamente ejecutar el comando. Esto debería usted de entenderlo. Haga una par de pruebas de escritorio. Por desgracia, el libro es bastante técnico, entonces aquí, en medio de esto, debería de ir más código. Usted tendría que ser capaz de completar el algoritmo. Vamos a ver administrar archivos. Esto es exactamente igual. Yo tengo palabras, yo tengo funciones que ya están dadas para abrir, cerrar, leer, escribir, desplazar u obtener la información de un archivo. Para leer o escribir un archivo, primero debe existir. O sea, eso es lógico. Debemos abrirlo mediante la llamada al sistema around-trap open. A esta llamada se le manda por parámetros el nombre del archivo, que es el que se va a abrir, ya sea absoluto o relativo. Absoluto es el nombre como tal, examen.txt. Relativo sería toda la ruta, c, pleca, etcétera, pleca, etcétera, hasta llegar allá, ¿ok? Perdón, al revés. Absoluto es completo, relativo es el otro. Al directorio de trabajo y un código para saber si debe abrirse en modo de lectura, escritura o ambos. A veces usted descarga un documento de internet, lo abre y está inhabilitado para lectura. Está para escritura, está solo en modo lectura. Como es necesario que el archivo exista, es necesario crearlo a través de OCreate. Es más, puede aprovechar el descriptor del archivo que devuelve este llamado para leer o escribir. Y al terminar el archivo se cierra con la llamada del sistema close. Todo esto es de programación, funciones, procedimientos. Solo estamos viendo cómo las utiliza la librería de sistema. Recordemos que read y write trabajan con una posición y el comando lsig permite cambiar este valor. lsig posee 3 parámetros: descriptor del archivo, posición en el archivo, relación de la posición, ¿ok? Son los parámetros y el valor devuelto es la posición absoluta en el archivo después de modificar el apuntador. Ahora, en la nueva versión de Microsoft Office, si usted abre un documento de Word, le dice regresar a donde estabas, porque él ya sabe la posición en la que se quedó. Administrar archivos en POSIX, en sistemas NIX, cuentan con una sola llamada. No, mentiras, cuentan con varias llamadas. Es igual a Windows eso. Una de ellas es stat, ¿ok? El archivo está cerrado, o fstat, el archivo está abierto. El cual, recibiendo el archivo y un apuntador o una estructura de salida, facilita la metadata del mismo. ¿A qué se refiere esto? Aquí yo estoy en Linux, yo le digo stat, llamadas y estructuras de datos.odt. Ese es un archivo.
El stat lo que me muestra es el status, me muestra la metadata, me muestra la información. Vean, fichero se llama llamadas y estructuras de datos de los sistemas operativos. Tiene un tamaño pero me llaman. No, lo lamento. La cantidad de bloques de entrada y salida, fichero regular, me dice el nodo, me dice los enlaces. Y miren el acceso, esto lo vimos ayer. Los 9 bits que utiliza para saber del propietario del grupo y todo lo demás. El ID del usuario, el ID del grupo, fecha de acceso, modificación, cambio, y aquí no me muestra la creación. Para administrar directorios es exactamente igual. Lo que yo voy a tener son llamadas, o sea, son parámetros, son funciones. Y esas funciones tienen los parámetros. Administración de archivos, por ejemplo, link, user, Pablo lista de anime, user, Johanna anime. Este link es bastante interesante. Antes de que existiera el trabajo en la nube, el trabajo colaborativo, yo podía linkear un archivo en 2 usuarios. De manera que los 2 usuarios, sin necesidad de entrar en la misma sesión, pudieran modificarlo. Y los cambios que viera uno, los iba a ver el otro. Y los cambios que hiciera uno, los iba a ver el otro. Y en cualquier momento ustedes podían quitar ese enlace. Entonces este comando link a eso se refería. En la clase yo se los especificaba, les ponía ejemplo y todo lo demás, pero usted lo puede leer. Hablemos del API. En cuanto a llamadas al sistema, Windows y Unix son bastante diferentes. Mientras que en Unix poseemos llamadas al sistema que ocasionan trap, en Windows no sucede así. Las interacciones de llamadas con el kernel son casi inexistentes para el usuario y todo se maneja a nivel de procedimientos propios de Windows. Por eso es que Windows es más vulnerable que Linux, porque en Windows se le da el control al sistema operativo. O sea, visto de otra forma, esta estructura de acá se respeta en Linux. Esto es un ejemplo nada más. Lo que estamos diciendo es que en Windows no está pasando esto, sino que la biblioteca, este procedimiento de biblioteca, tiene los permisos de un solo kernel. Por eso es que si usted crea un virus, él se puede replicar y se puede copiar y puede hacer lo que él quiera, porque a nivel de usuario, él ya lo tiene todo. No necesita estar entrando en modo kernel. Bien, Windows utiliza un modelo de programación basado en eventos, que es como funciona el Visual Studio, y ha definido un conjunto de procedimientos llamado API Win32, que es interfaz de programación de aplicaciones, que los programadores usan para tener acceso a los servicios del sistema. No es un acceso directo, sino mediante el API que sirve de intermediario. El número de llamadas llega a los miles y de versión a versión una de estas llamadas puede que se ejecute enteramente en espacio de usuario, mientras que otra en modo sistema. A veces usted quiere instalar un software y le dice, tiene que poner el bcrest no sé qué, o tiene que instalar la nueva librería tal cosa, o el framework tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque de API a API esas llamadas cambian. Hay unas llamadas que se crean, hay otras llamadas que se modifican, hay algunas que cambian los parámetros. Entonces es un poquito tedioso porque dependiendo de la versión del sistema operativo que tenga usted en Windows, esas llamadas van a cambiar. Y a veces usted tiene que pasar a un framework anterior, instalar el software, luego actualizar el framework y le va a funcionar, pero eso le puede dar errores en las otras aplicaciones que usted tenga instaladas. Y aquí nosotros tenemos una comparativa. En Unix, fork crea un proceso. En Win32 se llama create process. Wait PID, wait for single object. Este no existe en Windows. Exit process, open, create file, close handle, read. Y aquí ustedes pueden ver para qué sirve cada uno de estos, cómo se llama en Unix, cómo se llama en Windows. Vean, ahí están. Y hay unos que solo existen en POSIX. Link, mount, chmod, kill. Esos no existen en Windows. Aunque ahora Windows ya incluye el kernel de Linux, si se acuerdan, eso es una noticia nueva de este año. Ya hace años había empezado esto a querer tener esa compatibilidad, pero sí, ya podría ser entonces que estos funcionasen. No los he probado. Bien. Hablemos de tuberías. En informática, una tubería consiste en una cadena de procesos conectados de tal forma que la salida de uno sea la entrada del próximo.
Es como ejecutar un comando, almacenar la salida en un archivo temporal y luego usar el archivo temporal como parámetro de entrada de otro comando. Los pipes permiten la comunicación y sincronización entre procesos y es muy común hacerlo mediante buffers de datos entre elementos consecutivos. De manera formal, permite conectar la salida estándar de un proceso con la entrada estándar del otro. Veamos, por ejemplo, el comando ls y el comando sort. ¿Okay? Si nosotros queremos listar los elementos, nosotros abrimos una terminal y le damos ls. ls me muestra los archivos que existen en un directorio. Pero si yo utilizo pipe, este es el símbolo de pipe, yo puedo decirle ls y la salida que debería de mostrarse en la terminal, todos los directorios, envíeselo a este comando. O sea, la salida de este comando va a ser la entrada de este comando. Y este comando agarra todos estos archivos y los ordena alfabéticamente. Y eso es lo que me muestra en pantalla. Básicamente, esto es lo que pasa. Yo tengo el espacio de usuario y yo tengo el modo kernel. Cuando yo hago un comando, yo ejecuto un comando, eso entra en el espacio del kernel y hay una salida. Esa salida debe mostrármela en la salida estándar. Yo puedo agarrar esa salida y meterla en otra tubería. Y al final, tirarla otra vez al espacio de usuario. Esto es bastante útil cuando usted está trabajando en comunicaciones y redes. Usted se conecta al servidor y se conecta mediante consola, no se conecta en interfaz gráfica y usted empieza a jugar con aquel montón de comandos. Es divertido, a veces, no sé, quizás no le guste, pero es bueno que lo sepa. En PowerShell o CMD de Windows, digamos que queremos revisar los procesos, pero esto es un tanto engorroso por la cantidad de los mismos. Entonces usamos la salida de los procesos y pedimos que se muestren en pantalla. Entonces si yo utilizo getProcess y le doy pipemore, yo voy a poder lograr esto. ¿Okay? Vamos a ver si me llega acá. No sé, getProcess no lo reconoce. No sé por qué no me reconoce. Creo que no tengo los privilegios. Nope, no me lo reconoce. Internal, external, command, batch file. Bueno, no me lo reconoce. Tengo que revisar eso. He estado jugando mucho con el API. More permite dividir las pantallas. Bien. Existen dos tipos de tuberías, sin nombre y con nombre. Sin nombre tienen asociado un archivo en memoria principal, por lo tanto son temporales y se eliminan cuando no están siendo usados. Permite la comunicación entre procesos que crean un cauce y procesos hijos. A veces usted está trabajando en Word y si usted tiene que se muestren los archivos ocultos, usted va a ver un archivo temporal fantasma en el escritorio. Con nombre, bueno, en el escritorio no, en el directorio en el que esté trabajando. El cauce se crea en un sistema de archivos por lo que no se elimina. Se accede a él mediante llamadas al sistema. Aquí es que yo creo un archivo temporal. En ese archivo meto la información y luego leo de este archivo. Hablar de comandos, o sea, hablando de pipes, nos lleva a hablar de comandos. Entonces, lo que yo tengo en el material es una serie de comandos. Es una serie de comandos, por ejemplo, system info. Ese sí estoy seguro que es compatible con el API que estoy usando. System info. Este lo que hace es que me va a mostrar la información del sistema. ¿Ok? Ese es system info. Y me la muestra y me la muestra y me la muestra. Vamos a ver si system info puedo lograr que me la muestre pantalla a pantalla. Se me olvidó cuál era. More. Vamos a ver. More. Ok, aquí ustedes no lo pueden ver por el tamaño con que estoy ejecutando la terminal, pero si se fijan, aquí me pone un more. Entonces, cuando yo quiero seguir, miren, yo le voy dando, no están viendo, yo le voy dando enter y él me muestra la información. Si yo muestro system info sin nada, él termina de mostrarme toda la información. Pero si yo lo quiero ver con pausa, pantalla a pantalla, la salida de system info yo se la meto al comando more. Entonces él me termina una pantalla y luego me dice more. ¿Para qué? Para que yo elija cómo lo quiero comenzar a leer y no pierda la información. Esos son pipes. Aquí tenemos un ejemplo de un comando ejecutado. Otro comando es el comando exit. Hay varios comandos. Les recomiendo que usted los busque. Les recomiendo que usted juegue con ellos. Les recomiendo que usted practique. ¿Para qué? Para conocer. Sepa que hay cosas que puede obtener información de su máquina desde la ventana de comando o desde el PowerShell, como usted guste. Aquí llegamos. Cualquier duda me la comentan.